¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os doy la bienvenida a una nueva entrevista de Porcinews On Air, en este caso ya la última de la edición de junio de la revista de Porcinews, en este espacio Porcinews On Air en el que nos reunimos y en el que entrevistamos, charlamos, conversamos, como queramos llamarlo, con los autores, autoras que han escrito en las páginas, como decimos siempre, de nuestra revista. Hoy me desplazo hasta Murcia para saludar a Ángela Gallardo. Ella es veterinaria de cebo en Cefusa, podemos decir, una de las empresas de producción para la gente que nos ve de América Latina, Latinoamérica, una de las empresas de producción más grandes de porcino y con más importancia en España. Ella es autora del artículo en conjunto con muchos otros autores, los tengo aquí escritos para que no se me pase ninguno, que luego también eso es un pecado capital, como se dice, en colaboración con Anabel Fernández, Andrea Martínez, Elena Goyena, Simón García, José Manuel Pinto, a quien también le mando un especial saludo, Rocío García, Manolo Toledo y Emilio Ruiz. Y como decía, ella es Ángela Gallardo, nos atiende desde Murcia para hablar sobre el artículo Manejo de fase 3 y gestión de cargas en cebaderos, algo que me parece súper interesante. Así que Ángela, ¿qué tal? Primera vez aquí, Hola, buenas tardes. buenas tardes, ¿qué tal? Me decías que nerviosa, vamos a intentar bajar un Un poco los poco. nervios, que ya verás que va súper bien porque al fin y al cabo es un artículo que, como decía, lo considero muy interesante. No solemos hablar mucho de la etapa del cebo y creo que también es muy importante no dejar de lado todo lo que sucede en los cebaderos, porque al fin y al cabo es una parte muy, muy importante de la producción y sobre todo de la etapa de desarrollo de un cerdo. Ujú. Entonces, a entrar en materia, como digo siempre, empecemos por el principio, que eso ya es un tópico aquí en Porcinews On Air. Al principio hablas sobre la importancia de la fase 3 en cebaderos y como muchas veces esto, como justo decía ahora, pues se subestima, se infravalora o lo dejamos de lado, ¿no? Entonces, ¿tú qué consecuencias concretas observas cuando esta fase no se gestiona adecuadamente si nos centramos en el rendimiento y en la homogeneidad del lote en cuestión? Bueno, Oscar, primeramente quería agradecerte que me permita estar aquí esta tarde para Ujú, hablar de la importancia que tiene la fase 3 en el sector, porque creo eso, que no se le da el valor que realmente tiene. Y ujú, para responder a tu pregunta, como comentamos al inicio del artículo, en esta fase la repercusión económica es muy importante, ya que tiene ujú, aspectos vinculados a las dos fases anteriores y una mala gestión de esto puede tener graves consecuencias. En cuanto al rendimiento productivo, se puede provocar un descenso de la ganancia media diaria si los animales no crecen al ritmo esperado, ya sea por un factor sanitario, por una mala alimentación, por cualquier tipo de estrés que se le someta al animal o por un mal manejo ambiental. Cuando estas condiciones no son óptimas, el alimento que consumen no es para ganar peso, sino que los animales lo utilizan para mantenerse. Por ejemplo, creando calor en invierno o para eliminarlo en verano. Y esto ujú, hace que aumente el índice de conversión. Con ello, los animales tardan más en crecer, desigualándose, por lo que hay mucha variabilidad de pesos y no se crean esos lotes homogéneos que queremos para que el rendimiento de la canal sea mejor, alargando esa estancia en el cebadero y al final todo ello se traduce en pérdidas económicas. ujú. Mencionas también que en esta etapa el animal tiene menor eficiencia alimentaria, ¿no? Entonces, ¿cómo influye esto en el coste por kilo producido? ¿Y qué estrategias, así uniendo un poco las dos preguntas, qué estrategias nutricionales se pueden aplicar también para mitigar esta caída en la conversión, ¿no? Vale, pues eso, la eficiencia alimentaria, como bien dice, se mide con el índice de conversión, que es los kilos de alimento que necesita un animal para generar un kilo de carne, ¿vale? Si esta eficiencia Ujú, disminuye, el coste de este kilo aumenta, ¿vale? Siendo mayor el consumo de alimento y mayor la estancia en el cebadero, como hemos comentado. ujú, Ya que el animal no crece como debe, habiendo un mayor gasto de agua, mayor consumo de energía, mayor mano de obra, por lo que disminuye la rentabilidad. Como estrategias, por ejemplo, me has preguntado nutricionales, pero hay varias ujú, también más de manejo. Como nutricionales, por ejemplo, se puede realizar una formulación de raciones más equilibradas, por ejemplo, ajustando en la cantidad de proteína de la fórmula, con aminoácidos esenciales también, controlamos los carbohidratos. Se pueden incluir grasas saludables, hay que asegurar un aporte de vitaminas y minerales esenciales para que luego la absorción sea mejor. Se pueden añadir también tipos de aditivos como prebióticos o probióticos que mejoran ujú, la digestibilidad y la absorción intestinal.
Y lo que es importante, o lo que veo más importante también, es adecuar estas formulaciones a cada etapa del cebo, por ejemplo. Cada periodo los animales necesitan unos nutrientes determinados y es importante que lo adecuemos al estado, o sea, a la edad que tengan los Ujú, animales. ujú, Luego también se pueden evitar el desperdicio de pienso con la regulación de las tolvas. Hay que mejorar la calidad del alimento evitando materias primas contaminadas. Hay que mantener un confort ambiental con una buena temperatura y ventilación, siempre evitando las corrientes de aire, ya que evitando el estrés térmico hace que mejore la eficiencia digestiva. Se deben hacer lotes homogéneos para que el consumo de los animales sea similar, así que esto ya también es un trabajo previo desde la entrada a cebo. Hay que tener animales con densidades adecuadas en las cuadras. Se debe hacer un análisis microbiológico y físico-químico del agua semestral para ver las condiciones que tiene el agua, que es súper importante, y aparte tener un acceso continuo a ella. ujú, Y otra de las cosas importantes que veo es que hay que realizar una monitorización continua y diaria de los animales para si pasa algún tipo de desvío en este caso, detectarlo a tiempo. ujú. También, Ángela, se destaca que el crecimiento de los animales en fase 3 es algo más lento, como bien decías antes, y que algo que también es así notorio es que se consume más pienso y como digo, pues este ritmo se mantiene alto, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas prácticas recomiendas para detectar el punto óptimo de sacrificio en cuestión, evitando así sobrecostes por permanencia excesiva en la granja? Es decir, me vuelvo a repetir, ¿no? Sobre todo el tema del consumo alto de pienso y de agua, Sí. como tú también bien decías antes. Ujú. Pues bien, como bien dice, en la fase 3, si no se detecta el punto, o sea, el momento óptimo de sacrificio, el animal consume más pienso y el crecimiento es más lento. Todo ello conlleva a un mayor gasto económico sin que el animal gane suficiente peso. Y lo que comenta, aumentando los costes de producción, disminuyendo la rentabilidad. Para detectar este punto óptimo de sacrificio, pues debemos trabajar desde la entrada a cebo, como te he comentado anteriormente. Cuando entran los animales se debe hacer un estrío previo, separando animales medianos, pequeños de grandes y cogiendo al animal que esté enfermo y ponerlo en la enfermería. Esto se hace a la entrada y luego sobre las 2 o 4 semanas de estancia a cebo se realizaría otro segundo estrío para ya intentar dejar los cerdos a su densidad. ¿Qué pasa? Que siempre se desiguala alguno, porque es lógico, puede tener alguna enfermedad o tal, tenemos que detectarlo a tiempo para poder sacarlo a enfermería y tratarlo. También se debe revisar, como he comentado, el consumo de agua y pienso diariamente, por lo mismo, por si se detectan algunos problemas, que sea a tiempo. Hay que tener buenas Ujú, condiciones de temperatura y humedad. Me repito un poco, pero es que es cierto, es lo que hay que hacer para evitar estas corrientes de aire también. Con esto se pueden colocar sondas, por ejemplo, y ventanas automáticas para poder llevar un control según la estación climática que estemos. Vamos. Y luego ujú, todo ello hace que en la medida de lo posible los animales no enfermen y no se desigualen, haciendo así más eficientes las cargas. Otro punto importante que no he comentado, por ejemplo, son las densidades correctas de los animales, que en las cuadras tienen que estar a su densidad, no podemos meterlo como queramos. ujú. Ahora me decías y mencionabas también, recupero el hilo de lo que supone pues una carga mal ejecutada en este caso, ya que puede generar estrés. Evidentemente el estrés también viene vinculado a pérdidas económicas. En este caso, ¿qué puntos críticos del proceso de carga identificas como los más sensibles y sobre todo también qué medidas prácticas recomiendas para minimizar el estrés de los animales en cebadero? Tú que eres Ujú. veterinaria de cebo. Pues mira, efectivamente una carga mal gestionada genera estrés, además puede disminuir la calidad de la carne, puede aumentar lesiones o roturas musculares que no afectan a la presentación de la misma y al rendimiento de la canal. Y se puede disminuir la eficiencia del sacrificio por un mayor tiempo de manejo y de manipulación de esta carne. Como puntos críticos, pues podemos encontrar una manipulación brusca de las cargas, que se puede reducir con la formación del personal, evitando siempre los gritos y los golpes. Otro punto crítico pueden ser las rampas de carga inadecuadas, que incluso pueden generar lesiones a los animales. Hay que asegurar rampas suaves que tengan una pendiente inferior o igual a 20 grados, que sean antideslizantes, que no Ujú, haya obstáculos y que no tengan bordes cortantes. La aglomeración ujú, en el camión también puede generar un estrés, una agresividad y lesiones, por lo que se debe mantener una densidad adecuada de pesos similares y tamaños.
El estrés térmico en el transporte también es muy peligroso, así que hay que asegurar una buena ventilación y una monitorización de temperatura y humedad e intentar transportar los animales a las horas más frescas del día. El tiempo de estancia en matadero también se debe reducir al máximo. Ujú. Luego también en el artículo se habla de la segregación de animales, ¿no? Por peso o por condición. Entonces, también te pregunto un poco qué sistema de clasificación o marcaje sugieres en este caso para implementar, sobre todo, y facilitar una toma de decisiones que sea más ágil al momento, sobre todo, de cargar, ¿no? Ujú. Pues la segregación adecuada minimiza el estrés, contribuye a disminuir el riesgo de lesiones y con todo ello mejorar la calidad de la carne. O sea, para facilitar esta toma de decisiones, se pueden realizar varios puntos. Se puede hacer una calificación, o sea, una clasificación visual al inicio, ¿vale? Que se hace por tamaño y peso. Esto normalmente se hace en las cuadras con los animales. Ujú, Nosotros tenemos, por ejemplo, una persona que se encarga de ello, ¿vale? Va pasando a final de cebo por los distintos cebaderos y va comprobando qué animales ya tienen el peso o cuáles serían los idóneos, por ejemplo, para hacer un despunte y empezar a hacerlo. Cuando este trabajo previo ya se ha hecho, se llama al marcador, que se encarga de, con un color, ir marcando los animales según el peso, el tamaño y la condición corporal, para que luego a la hora de la carga no haya ningún tipo de error. El que está marcado es el que tiene que ir al camión. ujú, Y luego, otra cosa que se puede hacer, que se puede hacer y es útil, es el uso de básculas, ¿vale? Que nos permite una rápida clasificación de los animales para obtener un peso exacto. Existen básculas automáticas que lo que hacen es que directamente te pesa al animal y te crea un sistema de clasificación, sea por color o por otro factor, o sea, por otro sistema, que lo que hace es que te ujú, separa esos animales que ya tienen el peso óptimo de los que no y nos permite hacer pues, esa separación y dejar todavía los animales que no han conseguido el peso. Si no se ujú, dispone de esta báscula automática, se podría pesar o al azar un pequeño lote o sea, un pequeño porcentaje del lote y con ese peso promedio clasificar el resto de animales según esa referencia. ujú. Si bien nos sentamos en las instalaciones, comentas y entiendo que también deben estar preparadas para facilitar la carga, ¿no? Entonces, en tu recomendación y experiencia en campo, ¿qué elementos de diseño consideras tú dentro de Cebadero en cuestión que son importantes también o indispensables para así una carga que sea fluida y segura tanto para el animal como para el operario, ¿no? Es decir, a nivel de diseño o qué recomendaciones en general podrías hacer al respecto? Pues bueno, por ejemplo, un punto clave de diseño serían las rampas, como hemos comentado anteriormente, y los pasillos de carga. Son puntos críticos, ya que si están en mal estado provocan lesiones y accidentes en los animales. Ujú, Estas rampas, como he dicho, tienen que ser antideslizantes, con una pendiente inferior o igual a 20 grados, antideslizantes, libres de obstáculos y de bordes cortantes. Otros sistemas son las puertas y separadores, que nos permiten mantener el control de los animales y dirigirlos sin que se alteren. Y los pasillos deben ser rectos y amplios para que los animales puedan moverse de manera fluida, pero que nunca puedan darse la vuelta, ¿vale? Para facilitar la carga también al personal. Tiene que haber una correcta iluminación, que esto es importante, ya sea para el personal, para los animales, sobre todo en las cargas nocturnas. ujú. Y tener buenos sistemas de ventilación, pues, para facilitarnos la carga. Ujú. Y luego ya para acabar, para no quitarte mucho más tiempo, Ángela, habla sobre también un poco del impacto que tiene la fase 3 sobre el resultado económico final del ciclo, ¿no? Entonces, ¿qué indicadores clave recomiendan monitorizar en cuestión durante esta fase para ajustar el manejo en tiempo real y también, en este caso, maximizar la rentabilidad del lote final? Ujú. Pues bueno, como he dicho al principio, la fase 3 tiene una repercusión económica importante y los indicadores que se pueden valorar sería, por ejemplo, la ganancia media diaria para medir el crecimiento diario de los animales, el consumo diario de pienso para evaluar la eficiencia alimentaria, el índice de conversión para medir la cantidad de pienso necesario para ganar peso, el índice de mortalidad y morbilidad para saber si ha habido algún problema sanitario, el tiempo de estancia en el cebadero, el peso promedio final para asegurar que el cerdo esté en el peso óptimo para el sacrificio. Por ejemplo, en este punto se Ujú, debe destacar las primas y los descuentos de matadero, ¿vale? Que normalmente se aplican dependiendo del peso y el porcentaje de magro de la canal. Es importante conocer estos parámetros para enviar a cada matadero lo que se pide, para evitar estas penalizaciones. Y otro punto, ujú, por ejemplo, es el índice de estrés y comportamientos agresivos, que lo que debemos hacer es minimizarlo lo máximo posible. Todo ello hace que maximicemos la rentabilidad del lote y se eviten las pérdidas económicas innecesarias. ujú. Muy bien, Ángela.
eh, para estar nerviosa y ser la primera vez, ha quedado perfecto, ¿no? Yo Bueno, creo pues muchas gracias. que hemos incidido bastante, sobre todo en el manejo de fase 3 y la gestión de cargas en cebaderos, como decía, con Ángela Gallardo, una veterinaria de cebo en cuestión en Cefusa, en una de las empresas de producción más importantes de España. Así que, Ángela, gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos por primera vez aquí en Espacio de Porcinews On Air, y espero que después de esta primera vez haya una segunda, hablando Esperemos que sí. del tema de Muchas cebo. gracias a vosotros también por la oportunidad. Y como decimos siempre, a la gente que nos ve detrás de las pantallas, nos escucha a través de la aplicación de Agrinews Play, daros las gracias, dejad un like si os ha gustado, comentad también si queréis en la cajita de comentarios, sobre todo en YouTube, qué os ha parecido, y suscribiros para no perder ninguno de nuestros contenidos. En nada estamos de vuelta con una nueva edición. Hasta entonces, gracias.